Y sin más preámbulo, damos inicio al panel Tendencias de fiscalización a las operaciones de comercio exterior, mismo que será moderado por la maestra Brenda Ángeles, gerente jurídico en Casa Aduana, a quien le damos la más cordial bienvenida. Asimismo, les pido demos una calurosa bienvenida a nuestra panelista invitada, Georgina Estrada Aguirre, presidenta de la Asociación de Mujeres Aduaneras. Bienvenida. Y al licenciado Fernando Mejía, nuestro director general. Para que tú bien le vayas mediando tu presentación. Bueno, pues muy buen día a todos. Sean bienvenidos a nuestro 10º encuentro de comercio exterior. El día de hoy, la verdad, nos sentimos muy honrados por tener a Gina. Muchos de aquí la conocen y me voy a permitir leer brevemente una semblanza y pequeña porque su currículum es bastante amplio. Georgina es licenciada en Derecho con maestrías en Derecho Fiscal, en Derecho Aduanero y de Comercio Exterior. Doctorada en esta última materia y reconocida con diversos doctorados honoris causa a nivel internacional. Cuenta con más de 30 años de experiencia en materia aduanera fiscal y comercio exterior, 24 de ellas en el Servicio de Administración Tributaria, donde ocupó cargos de alto nivel, participó en la COSEX y las mesas de negociación del TEMEC, experta aduanera acreditada por la OMA, integra la lista de expertos del Fondo Monetario Internacional, presidenta y fundadora de la Asociación de Mujeres Aduaneras, a la cual yo pertenezco y muy orgullosa. Catedrática, articulista y conferencista en foros especializados, nombrada asesora del año en el 2025. Forma parte de comisiones de organismos empresariales y profesionales de alto impacto, entre ellos CONCAMIN, ANIER, Colegio de Contadores Públicos de México, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, el Women Economic Forum, entre otros. Bienvenida, Gina. Muchas gracias, Brenda. Pues bueno, ya Pablo lo dijo al inicio. Y yo puedo agregar, yo conviví varios años con Gina, cuando era administradora central. De área en aduana. En jurídica. Bueno, primero en operación aduanera. También en operación. También en operación aduanera y luego jurídica de Agase. Tengo recuerdos gratos de Gina, muy echada para adelante, muy productiva y con el agradecimiento cuando iba yo en representación de nuestra Confederación de Agentes Aduaneros. Muchas gracias, Gina, Fernando, por estar con nosotros. Muchas gracias. Y bueno, como les decía, Pablo ya nos dio una introducción de lo que vamos a ver el día de hoy aquí. Creo que todos sabemos lo que pasó a partir del 1 de enero de este año. Es la razón por la que estamos aquí y como Casa Aduana saben que siempre estamos comprometidos en actualizar y mantener debidamente informados a todos nuestros clientes. Y lo hemos comentado en diversas pláticas que hemos tenido todo este año con clientes. Es un cambio, me parece, de paradigma. Es una reconfiguración aduanal, así lo han llamado muchos. Y vamos a empezar con este tema porque sin importar si somos empresa con programa IMEX, sin importar si somos una empresa con certificación OEA, RO, la fiscalización llegó para quedarse. Llevamos ya desde hace algunos años en donde el SAT nos da a conocer su plan maestro de fiscalización, está próximo a publicarse. Se han circulado también algunos boletines justo de la transparencia de la fiscalización y quién mejor que tú, Gina, para que nos platique sobre estas tendencias a partir de la reforma. Muchísimas gracias. Pues primero quiero agradecer a Casa Aduana, efectivamente grandes amigos. Hemos pasado muchas, hemos llevado a cabo muchos proyectos muy interesantes en el ámbito aduanero. Les aprecio mucho, muy honrada de estar aquí. Quisiera empezar por comentarles que esta reforma a la ley aduanera, publicada el 19 de noviembre pasado, básicamente tiene 3 ejes fundamentales. El componente, manifestado así por el Ejecutivo Federal, el componente de anticorrupción, para combatir la corrupción. El componente, yo creo que más importante gestado en la reforma, que tiene que ver con la recaudación. Hay por ahí multas elevadas considerablemente, bastante altas.
el componente también de gestión aduanera, que tiene para mí dos vertientes. La vertiente relacionada con la parte de cumplimiento, pero también con un componente que tiene que ver con automatización de procesos, y en este ámbito de automatización de procesos también con la parte de gestión de riesgos, que resulta ser indispensable no solo para la autoridad aduanera, sino para las empresas. Entonces, creo que esos son los ejes principales. No me voy a detener a comentar el detalle puntual de la reforma, pero creo que se centra en dos puntos principales: trazabilidad y materialidad de las operaciones aduaneras. En el punto de la trazabilidad, lo que se busca es que no solo la aduana verifique desde el punto de llegada de las mercancías hasta su salida de la misma, sino que sea el importador el que también pueda tener esa carga de la prueba para demostrarle a la autoridad esa trazabilidad. Y por otro lado, tenemos, creo que lo más importante, y como bien lo decía Brenda, esta reestructura que tiene que ver con el esquema conceptual de básicamente la materialidad de las operaciones, que básicamente consiste en la sustancia. ¿Qué busca la autoridad? Pues obviamente que las empresas existan y que las mercancías existan, que no desaparezcan. Entonces, eso ha sido un tema que por años ha estado latente en el ámbito de las autoridades aduaneras, porque la realidad es que ha habido muchos abusos. Entonces, me quiero concentrar en esa parte principalmente. Ahorita platicamos de ese en ese sentido. Por favor, en cualquier momento interrúmpanme. Sí, con gusto. Otro eje principal tiene que ver con la incorporación de tecnologías. Si ustedes se percatan, en el paquete económico se consideró una importante partida para todo lo que tiene que ver con tecnologías de la información. Específicamente para la Agencia de Transformación Digital se le otorgó una cantidad importante de recursos, porque finalmente esta agencia será la que le dé vida a la automatización de muchos procesos en todas las dependencias. Particularmente en el SAT y en la ANAM generarán esquemas pues, que tienen que ver con digitalización de trámites, con gestión de riesgos. Ellos empiezan ya a evaluar esta parte de gestión de riesgos. La ANAM empezará a trabajar en su conjunto con el SAT en la interoperabilidad de los esquemas, como el complemento carta de porte con el CFDI con complemento carta de porte, entre otros documentos, ¿no? Entonces creo que esto resulta ser indispensable conocer que la autoridad le está apostando a la automatización de procesos para efectos de mejora. Que si bien es cierto, tanto para las autoridades como para nosotros, representa una carga administrativa inicial muy importante, porque hay que invertirle en recursos, sí. Y ahora con la formación de la Secretaría de Digital, viene a ser parte importante de integración con aduanas y el SAT. Es parte de lo que estás diciendo ahorita. Es correcto, Fer. O sea, creo que esto es relevante, porque es más, uno de los temas fundamentales que ya mencionó hace rato Pablo, el tema de la obligatoriedad de la transmisión de la manifestación de valor electrónica. ¿Por qué? Porque la autoridad empezará a llevar a cabo gestión de riesgos en materia de valoración aduanera, entre otros temas, ¿no?, que resultan ser indispensables. Entonces, creo que este es un punto principal gestado en la reforma. Si bien en la reforma está concentrado una norma habilitante para efectos de que pueda haber convenios de intercambio de información entre las autoridades, esto por supuesto permitirá a la Agencia de Transformación Digital llevar a cabo este concepto que estamos nosotros platicando. Y bueno, yo me quiero concentrar primero como antecedentes en qué pasó para que se gestara una reforma de este calado, porque finalmente pues todos esperábamos una reforma que tuviera un componente de facilitación comercial, de facilitación aduanera. Era muy esperado por todos. No pasó. Debo decirles
que en muchas partes del mundo resulta ser que se han hecho ajustes a las normas, sobre todo derivado por esta parte geopolítica que se ha dado en el aumento de aranceles. En el mundo, por las situaciones que hemos visto, hemos presenciado en estos aumentos de aranceles. Por ejemplo, el año pasado podremos comentar que la Comunidad Europea, el código aduanero en Europa sufrió cambios importantes que entraron en vigor en febrero o marzo del año pasado. Y básicamente tienen que ver con 2 puntos importantes: con control y con materialidad de operaciones, con trazabilidad. Esto ocurrió en Europa. También en Estados Unidos, con aumentos de aranceles, han aumentado también considerablemente los controles. En Brasil, por ejemplo, han aumentado considerablemente las multas. Entonces, México no ha sido ajeno a esta parte. ¿Qué pasó en México? Voy a poner un ejemplo muy claro. Tenemos nosotros un padrón en México de aproximadamente 6.500 empresas IMEX, autorizadas con su programa IMEX. De estas 6.500 empresas IMEX, aproximadamente 3.335 son empresas certificadas en IVA y IEPS. Estas representan cerca del 70% del valor comercial de las operaciones de comercio exterior del país. Quiere decir que somos un país pues exportador, maquilador, ya no tanto de petróleo, ¿no? O sea, hay un vuelco por ahí. Entonces, de esas 3.335 empresas certificadas en IVA y IEPS, hay un alto porcentaje de empresas que manejan productos sensibles. ¿Cuáles son los productos sensibles? Textil, confección, acero, calzado, azúcar, aluminio, etcétera, entre otros. El año pasado y el antepasado, la AGACE toma una muestra representativa de estas 3.335 empresas certificadas, agarra 650. Y de esas 650 que toma, comprueba que cerca del 80% no cumplía ni siquiera con la mitad de los requisitos por los cuales fueron autorizados en su oportunidad. Ahí es un tema importante porque justo eran estas visitas que no eran una auditoría como formal, era una visita de verificación de rutina. Recababan información y era un listado tremendo, como 10, 20 carpetas, y pidiendo información de todo. Obviamente hablando de empresas con programa IMEX, control de inventarios. Recababan toda la información, se la llevan, la analizan y entonces viene el ejercicio de facultades. Las diferencias, correcto. Y entonces ahí te das cuenta cuál es como el nicho que a la autoridad le interesa. Coincido en que definitivamente, no todos obviamente, hay empresas con programa IMEX que han hecho mal uso del programa. Se ha desvirtuado la esencia para lo que fue creado el programa. Tan es así que en su momento, cuando estuvo la reforma en 2013, las grabaron con IVA, ¿no? Porque justo había un mal uso. Entonces, lo decía yo al inicio, y a ver si lo compartes, Gina, es decir, si bien estos son los sujetos obligados y la autoridad ha sido muy duro con ellos justamente a partir de la reforma, pero creo que sí es de manera generalizado el tema de que cualquier importador, digámoslo, un importador normal que no tiene una certificación, sino que simplemente importa de manera definitiva, comercializa, pero es de manera generalizada el tema de la fiscalización. Hace un par de días, la semana pasada, si no mal recuerdo, se publica este boletín por parte del SAT en donde dice qué es lo que verdaderamente quiere verificar. Y lo decías muy bien, que la empresa exista, que la mercancía existe y para qué la quieres, ¿no? Entonces, de esos puntos que a la autoridad le interesa, no distingue en justamente, ¿cómo decirlo? Si tiene licencias especiales o no. Oye, Brenda. Correcto. Perdón. Adelante. No, adelante, Fer. Si te acuerdas, comenta acerca de la regla que sacaron del listado de fracciones de las empresas IMEX. ¿Quieres agregar? Eso fue todo un tema. Porque sobre eso se están yendo ahorita bastante. Tenemos fuerte. muchos clientes aquí que obviamente tienen empresas con programa IMEX, en donde recordarás que modificaron la regla el año pasado para decirte, oye, ahora tienes la obligación de avisarme que quieres importar mercancía adicional de aquella que no reportaste cuando me solicitaste la certificación para tu proceso productivo principal. Si no está ahí, me la tienes que reportar, pero con 30 días de anticipación, ya que pasen los 30 días, importa. Puedes importar. El 721, ¿cuál 7.2?
21, Sí, no me es acuerdo. obligación. Es un tema complejo. ¿Por qué? Porque volviendo al punto de estas presuntas irregularidades detectadas por las autoridades, ¿cuáles han sido los principales hallazgos de la autoridad? Y ellos mismos lo han publicado en sus redes oficiales, en sus presentaciones. La gran mayoría no ha cumplido con el retorno. En su momento era el 60% del valor de tus operaciones en los últimos 12 meses. La gran mayoría, y por eso se elevó el cumplimiento al 80%, Correcto. ¿no? En el caso sobre todo de sensibles. No cumplían con procesos productivos y con la capacidad instalada congruente con el volumen de operaciones que están llevando a cabo en materia de importación. Entonces, ese es algo muy interesante que hay que tomar en cuenta, independientemente de algunos otros temas que, por supuesto, desde mi percepción, muy seguramente se trata de algunos excesos de la autoridad que tienen que ver con esquemas particulares de los propios documentos para poder acreditar, por ejemplo, la legal posesión del bien inmueble, que a lo mejor en donde se llevan a cabo los procesos productivos, que a lo mejor tiene que ver con los datos muy precisos que en tratándose de gobierno corporativo, las empresas deberían estar en cumplimiento per se en todo momento. Otros datos que a lo mejor tienen que ver con los nombres con puntos y comas que la autoridad está tomando casi a rajatabla. Entonces, ¿qué significa? Que han estado puntualmente haciendo revisiones pues en todos los sentidos. Yo me quisiera remitir más al tema de fondo de las detecciones de la autoridad. Esto por un lado, ¿no? Por el lado de las CIMEX, empresas certificadas. Sí. Por otro lado, tenemos al recinto fiscalizado estratégico, que si bien es una figura con bondades importantes, con beneficios tangibles importantes para los sectores, pues también ha sido motivo de abusos en el esquema en donde la autoridad ha detectado que al ingreso de las mercancías con un documento, llámese aviso electrónico, y que al llegar al recinto se supone que iban a llevar a cabo el pedimento, a procesar la información para hacer el pedimento, pues resulta que nunca llegaron las mercancías, sobre todo sensibles. Tela, textil, confección, acero, azúcar, etcétera. ¿O no regresar? Es correcto, por un lado. Por otro lado, tenemos depósito fiscal, en donde los almacenes generales de depósito empiezan a emitir la carta de cupo. Y en la carta de cupo declaran ciertas cosas y al momento de que empieza la autoridad a identificar, pues resulta que cancelan la carta de cupo. Y en muchos casos pareciera que se trata de aceites declarados y resulta que estaban trayendo petrolíferos. Por otro lado, se conoce también en mensajería y paquetería que pues también había algunos excesos en donde están declarando para poder obtener el beneficio de la tasa en aquel momento del 19% sin declarar más que la fracción arancelaria correspondiente y sin cumplir con muchas mercancías, regulaciones o restricciones no arancelarias, en donde las autoridades detectaron incluso en operaciones fentanilo, ¿no? Entonces, estos son algunos ejemplos de las detecciones de irregularidades de las autoridades aduaneras y del por qué se gesta esta reforma en donde dicen las autoridades, dan un manotazo y dicen, a ver, ya, queremos que cumplan. Y en todo este esquema, en todas estas supuestas, en estas conductas irregulares de ciertas personas, en tipos de mercancías, sobre todo sensibles, y en donde tenemos involucrada también el tema de ciertas industrias, y en estos regímenes aduaneros que estamos nosotros platicando, pues está involucrada una figura central, que es el agente aduanal. Y aquí yo me quiero referir al hecho de que todo mundo pensamos que la reforma está gestada para mortificar al agente aduanal. No, pues la reforma fue hecha para el agente aduanal. No, la reforma es hecha para que todos cumplamos. El agente aduanal es la persona autorizada por la autoridad aduanera con la finalidad de que para efectos con efectos de esa autorización pueda cumplir con el encargo que le hacen los importadores y entonces llevarle a cabo las operaciones. Entonces, ¿qué hace la autoridad? De tajo elimina esta pues patente vigente que... Y a nosotros, aún nuestra profesión es hacer la chamba de Hacienda, de funcionario público prácticamente,
pero ahora nos está cargando más responsabilidad y somos sus agentes, o sea, policíacos en decir, de que todas las empresas estén en cumplimiento a todos los lineamientos de comercio exterior, a todas las leyes de comercio exterior. Totalmente, incluso me parece que casi como en muchos otros esquemas, o sea, no es la primera ocasión en la que la autoridad busca que los contribuyentes cumplamos con lo nuestro, pero que además revisemos con quienes tenemos relación, con clientes, con proveedores, que los socios, accionistas, representantes legales, con los miembros del Consejo de Administración, o sea, con esta red de vínculos con la que nosotros estamos relacionados. Entonces hoy le pide le exige, con motivo del cumplimiento y la observancia de hoy las disposiciones de la ley aduanera, que el agente aduanal revise puntualmente y que incluso también tenga un expediente, que no es nada más el agente aduanal el que tiene que conservar el expediente. O sea, finalmente el importador tendrá que tener este mismo expediente. Sí. Qué bueno, hay un ejemplo de eso, Gina. Por ejemplo, nosotros hacemos operaciones virtuales de nuestros clientes, pero hay proveedores de nuestros clientes que se hacen los intercambios. Entonces, normalmente los tomábamos y hacíamos las operaciones, pero realmente al cliente de mi cliente, pues realmente no los conocemos a detalle como los conocemos a todos ustedes. Nosotros, a través de esta reforma, pues prácticamente al cliente de mi cliente, pues ya no los estamos atendiendo. ¿Por qué? Porque no tengo la certeza como lo tengo con todos ustedes. Entonces, prefiero sanear la empresa y no tener un elemento que por ahí nos pudieran agarrar. Y aquí, si me permiten, y colgándome del comentario que haces, Gina y señor Mejía, en el último panel vamos a hablar a detalle de este expediente. Se van a asustar un poquito, pero es lo que ya está publicado y agradezco que estén aquí para hacer todos un poquito de conciencia y empatía, por un lado, por esta obligación que tenemos los importadores, exportadores y agentes aduanales respecto de esa información, documentación. Y yo, fíjate que lo traigo mucho a la mesa como con el tema de la ley antilavado, la LFPORPI, porque esa ley, por ejemplo, te dice, tienes que conocer a tu cliente, ¿no? Como esta mucha política que tienen los bancos, justamente de VAS, visitas, todo esto, y te dice claramente, si tu usuario, el cliente, no te proporciona el expediente completo antes de la operación, debes abstenerte de prestarle el servicio, ¿no? La verdad es que poquito les faltó para que lo dijera en la ley. Para mí, honestamente, lo dice entre líneas, porque al final tenemos que integrar ahora sí un expediente detallado, lo vamos a ver. Hablaba Gina ya de eso también. Hablaba, por ejemplo, de que nos van a tener que acreditar la propiedad del inmueble donde llevan a cabo sus actividades, ya sea que lo arrenden o sea de ustedes. Nos van a tener que proporcionar aquello con lo que acrediten la propiedad de sus activos. O sea, imagínense, ¿no? La autoridad hasta dónde está llegando con la intención de que nosotros los agentes aduanales digamos, hagamos esa chamba. Se cercioren. Correcto. Así dice la ley. Fíjate, nosotros, del cliente de mi cliente, hubo como 35 empresas que les estaban vendiendo a mis clientes, les tuvimos que dar las gracias. ¿Por qué? Porque sí los conocemos, me mandaron documentos fiscales y todo, pero pues no los conozco, no he ido a visitarlos, o sea, y están en todas partes de la República. Entonces tienen que hacer una gira turística para andar por todos lados, para ver y cerciorarme todo esto. Entonces preferimos dar gracias, la verdad. ¿Por qué? Porque tenemos que estar alineados con esta reforma totalmente. Fíjate que a mí me parece bien interesante porque se supone que todas las empresas hoy ya conocemos, ya sabemos y ya aplicamos, ya observamos el tema del cumplimiento, el compliance a nivel integral, porque esto no es nuevo y es más, yo diría que ya hasta estaría pasado de moda si se trata de empresas que hoy cumplen con los temas relacionados con los criterios ESG, que son criterios relacionados con, hay criterios ambientales, sociales y de gobernanza, ¿no? O sea, si tú te vas a esa parte de esos criterios ESG, pues se supone que ya pasaste esta prueba del compliance integral. Porque, y me refiero al compliance integral porque no nada más estamos hablando de una parte de cumplimiento en materia de trazabilidad y materialidad de las operaciones en temas de aduanas, fiscales y aduanas. No nada más estamos hablando de esa parte de fiscal, aduanero y de comercio exterior. Esto se convierte en un esquema de cumplimiento integral que incluso va más allá y yo me iría sin
sin asustarnos, más bien ocuparnos en temas que tienen que ver con cumplimiento incluso penal. Este es un tema delicado, pero me parece que es hacia donde debemos volcar nuestros esfuerzos por cumplir. O sea, este tema de compliance ya lo debemos estar haciendo nuestras empresas. Y para las empresas que ya están cumpliendo, digo, yo no sé, levanten la mano, esperaría que no, pero ¿a quienes ya les han iniciado alguna auditoría, ejercicio de facultades de comprobación la GACE? ¿A nadie? Que no les dé miedo, porque aquí no está la autoridad. Todavía no llega. Todavía no llega. ¿A nadie le han iniciado facultades de comprobación? A quienes ya les iniciaron visitas domiciliarias se podrán percatar que cuando se ejerce estas facultades de comprobación en esa materia, no sé, revisión de gabinete o visita domiciliaria, se genera un papel de trabajo por parte de la empresa. Ese papel de trabajo consiste en esa trazabilidad a demostrar. Y ese papel de trabajo con ese checklist que ustedes generan en esa auditoría incluye incluso estos documentos que tienen que presentar, ¿sí? Entonces, hoy lo que se va a hacer es, previo a una auditoría, el agente aduanal tendrá que hacer como su mini auditoría y revisar las operaciones aduaneras, nada más que lo va a hacer uno a uno. Y hay una cosa, hágase esa auditoría de comercio exterior, pero ya se están yendo a la parte fiscal, a las compras, a las ventas, las cuentas bancarias, pagos, trazabilidades, de todo. O sea, se están extendiendo o desdoblando las auditorías, ¿no, Gina? Es correcto. Miren, hace rato hablaba Bren de cómo han empezado a evolucionar en cuanto a la información que nos proporcionan para distinguir lo que publican respecto del plan maestro de fiscalización y recaudación del SAT. Refiriéndonos a la parte del SAT, ahorita nos vamos a la parte de la aduana. Pero en materia de la fiscalización para recaudar por parte del SAT, me voy a constituir primero a los criterios mínimos que han utilizado los últimos años, que básicamente son estas observaciones que han hecho y que tienen que ver, se van a concentrar en abusos de la certificación IVA y IEPS, en omisión de retención de IVA, ¿no? La indebida aplicación, la tasa cero del IVA, en declaración incorrecta de datos en pedimento que están relacionados con valor, con clasificación arancelaria, con cumplimiento de regulaciones o restricciones no arancelarias, en el uso indebido de beneficios previstos en los tratados, porque ya han hecho detecciones importantes las autoridades en esta materia, y por supuesto el no retorno de las mercancías. Entonces, digamos que es inicialmente el concepto del plan maestro que por muchos años han incorporado en estas en esas conductas, tipos de conductas, distintos regímenes aduaneros y en ciertas situaciones particulares de ciertas mercancías. Pero, si ustedes se recordarán, hace un par de meses, la autoridad publicó los criterios mínimos de incluso a cuántas personas va a fiscalizar este año. En materia de comercio exterior señaló, de tal porcentaje de empresas, este padrón que tenemos, van a revisar el 0.03%. ¿Qué significa? Que quizá va a ser una revisión, un ejercicio de facultades de comprobación, quizá a unas 3,000 empresas. Pero, aquí está el pero, y eso es bien importante. En los últimos años, la autoridad no se ha concentrado en ejercer totalmente facultades de comprobación, porque es costoso. Es muy caro si para la empresa es caro, también para el SAT es caro ejercer facultades de comprobación. Y entonces, si se fijan ustedes, aquí a su derecha encontrarán ustedes en este cuadro que estamos viendo esquemas de supervisión de las autoridades aduaneras y facultades de comprobación. Del lado derecho, en la primera columna, tenemos los esquemas de supervisión. Del lado izquierdo tenemos el ejercicio de facultades de comprobación. Entonces tenemos por un lado mensajes de interés, quien no ha recibido parte del SAT alertas del buzón tributario, cartas de invitación en donde atentamente nos invitan a cumplir con nuestras obligaciones. Tenemos supervisión de las autorizaciones, concesiones, padrones, etcétera, en donde hoy se ha concentrado, como bien lo mencionó hace rato Brenda, se han concentrado en revisar específicamente a las empresas certificadas en IVA y IEPS en el cumplimiento estricto de lo que tienen que tener, de los requisitos que cumplieron en su oportunidad y que se supone deben estar cumpliendo permanentemente
desde que obtuvieron su autorización, y como ya les conté, esa muestra representativa de estos 650 empresas certificadas en IBEX, que más del 80% no cumplían ni siquiera con la mitad de los requisitos, están, digamos que en un paquete en donde la autoridad dice, a ver, se iniciaron suspensiones y cancelaciones de la certificación, se iniciaron estos conceptos en donde se define que no hemos cumplido. Y no hemos cumplido no solo en la parte formal, sino en el fondo. Entonces están haciendo revisiones en este concepto. ¿Qué otro? Y que creo que es el más importante en donde se han estado concentrando y seguramente se concentrarán las autoridades, no nada más en ejercicio de facultades de comprobación, porque ya vimos visitas domiciliarias y revisiones de gabinete, seguramente serán a 3,000 empresas, como ya lo anunciaron. Entonces, ¿en dónde se van a concentrar las autoridades? En la vigilancia profunda. Entonces, en vigilancia profunda va a empezar la autoridad a revisar conceptos de las empresas, van a empezar a hacer envíos de solicitudes de requerimientos a través del buzón tributario cuando las empresas no se han concentrado en hacer bien su chamba. Para eso es que se requiere que se complete el expediente electrónico de comercio exterior. El expediente no solo tiene que tener esa parte de acuerdo a las 3 reglas, por decir, yo hablo de esas 3 reglas importantes, que es la 1.4.14, la 3.1.42. 3.1.42 y la relativa a los virtuales, ¿no? Correcto, 4.3.22. Entonces, ¿qué está pasando con ello? Pues que la empresa per se tiene que cumplir, ya debería estar cumpliendo, o sea, debemos estar preparados para una posible auditoría, ¿sí? Que no necesariamente serán ejercicio de facultades de comprobación, sino más bien vigilancia profunda en donde se va a concentrar sus esfuerzos las autoridades. Entonces, para ello es sumamente importante que las empresas tengan ese expediente electrónico de comercio exterior y compartan la información que corresponde con el agente aduanal, porque entonces el agente aduanal efectivamente no va a llevar a cabo la operación si no cuenta con todos los elementos, con todos la información y documentos necesarios para poder ejercerla. ¿Por qué? Porque el agente aduanal hoy por hoy está obligado a cerciorarse que la empresa cumple a cabalidad con todos y cada uno de los requisitos establecidos. Entonces, creo que estos conceptos resultan ser indispensables para poder entender hacia dónde va la autoridad con todo esto que estamos nosotros visualizando. Es correcto, Gina. Y aquí aprovechar también, ahorita hablabas de 3 reglas, yo les pediría que tomaran ahí nota. Las vamos a ver a detalle en el último panel, justo para que vean ahora todo lo que debe integrar el expediente de cada una de sus operaciones. Para estar preparados para ese momento en que llegue la auditoría. Ustedes saben, y aquí un breve comercial, cómo nosotros como Casa Aduana les hacemos llegar su expediente electrónico, porque ya la ley ya habla de expediente electrónico, y que por un lado, y ¿qué opinas, Gina, en el sentido de ambos tenemos la misma obligación de integrar un expediente? El importador-exportador en el artículo 59 de la ley, y nosotros como agentes aduanales en el 162. Ese expediente... Déjame hacer un comentario. Sí, adelante. Perdón, la interrupción. Siempre nosotros en Casa Aduana, nosotros al timbrar la cuenta de gastos, va anexo su expediente digital. También tienen la casa web donde pueden bajar, manipular y hacer sus Exceles y bajar todo su expediente digital. Y el tercero, que no todos ustedes lo están explotando, es un protocolo de comunicación FTP, donde ahí la descarga es masiva de todos los pedimentos de todas las aduanas donde opera Casa Aduana. Adelante. Gracias. Entonces, ambos tenemos la misma obligación, integrar el expediente. Yo como agente aduanal lo voy a empezar a integrar con la información que ustedes nos dan. Factura, certificado de origen, a la mejor cuenta aduanera, regulaciones y restricciones, etc. Así lo vamos a ir integrando. ¿Nosotros qué vamos a abonar a ese expediente? Pues el pedimento, el DODA, etc. Pero ahora hay un punto en donde ese expediente ustedes lo van a tener que terminar de completar por operación. Regla 3142, la vamos a ver en un ratito. Es ahí donde se van a dar cuenta lo que acaba de decir Gina. Esa materialidad y trazabilidad. A la autoridad ya no solo le interesa el pedimento, la factura, no. Le interesa dónde está la empresa, qué hace la empresa, cuál es el uso o destino final de la mercancía. Hablabas de algo muy importante dentro de los puntos que van a revisar.
aquellos que hacen uso de la tasa cero del IVA para mercancías que están listados en el anexo 27. La autoridad le interesa tener toda esa trazabilidad. Y creo que aquí también un comentario importante, y yo creo que tú lo sabes mejor que nosotros, Gina, es, yo recuerdo que hace algunos años, internamente en las áreas del SAT, no se hablaba impuestos internos con comercio exterior. Hoy son amiguísimos, ¿no? Entonces, justo algo que detecte impuestos internos, oye, es que no están reportando el tema de regalías, pólizas de seguro, etcétera, al final del día va a llegar a comercio exterior, ¿saben? Entonces, creo que de eso va de fondo esta reforma. Tener esa, para mí son 3 palabras principales y vamos a ser muy repetitivos en este día, que es materialidad, trazabilidad y está soportada de un muy buen compliance aduanero, ¿no? Creo que por eso estamos este día aquí. En la invitación al curso les decíamos, por favor, tráiganse al contador, tráiganse al fiscalista, tráiganse a directivos para que verdaderamente puedan entender el impacto que tiene la reforma, que entró en vigor el 1 de enero, por un lado, y 2, que seamos un tanto empáticos, creo, porque al final lo que viene a reiterar la reforma es que importador, exportador y agentes aduanales somos responsables en igualdad de circunstancias. Está en juego, por un lado, su licencia más importante, que es el padrón de importadores, y de nuestro lado, la patente. Aprovecho también para ya pasar a unas breves preguntas, Gina, que creo que hay muy buenas por parte de los asistentes. Creo que es bien importante que el trabajo que hagamos todos nosotros, desde el área en la que estemos en la empresa, y de verdad es desde en nuestro caso, de la gente que revisa en bodega, que lo hagamos con una conciencia bien importante, porque lo que hagamos mal, algún error, en primera instancia va a poner en juego esa licencia de la que les hablaba. 2, el patrimonio de una empresa y el sustento de todos nosotros que estamos aquí, de esas fuentes de trabajo, ¿no? Por un lado, si me quitan el padrón, no tengo que importar, no tengo que vender, ¿cómo le pago a la gente? Y de este lado, la patente, al menos en Casa Aduana estamos poco más de 350 familias, entonces si no tenemos patente, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces justo lo vieron por ahí, el hashtag del día de hoy es Casa Aduana hombro a hombro, porque ese es el mensaje que tenemos este día para ustedes, ¿no? Vamos de manera conjunta. Ya llegaremos a la ponencia en donde hablaremos qué es lo que necesitamos de ustedes para hacer esa sinergia y ante una auditoría poder solventarla sin problema. Esto que acabas de decir a mí me parece muy importante, muy relevante, porque efectivamente los 2 componentes principales son trazabilidad y materialidad, pero uno más tiene que ver con la congruencia. Cuando hay discrepancia en la información entre el importador, el agente aduanal, el transportista, acuérdense que toda la información que tiene el SAT nosotros se la hemos compartido. Y tiene la información del agente aduanal, del transportista, del importador. Entonces, cuando quieren hacer revisión, van a hacer revisión y entonces en cualquier discrepancia que hubiera, entonces es cuando va a empezar a hacer las preguntas y los requerimientos. El SAT sabe más que el Centro de Inteligencia Nacional de Seguridad, te juro, porque no tienen el alcance de lo que sabe el SAT, de todos nosotros. Lo que gastamos, cuánto gastamos, cómo pagamos, dónde gastamos, dónde compramos, a dónde viajamos, todo sabe. Yo creo que algo bien interesante es que, por supuesto, no estamos aquí para hablar de la reforma al Código Fiscal, sino de ley aduanera, pero tiene un componente aquí. El SAT hoy tiene superpoderes. Se creó una nueva figura creo que es el 48-49 bis del Código Fiscal, que refiere particularmente que en temas relacionados con EFOS y EDOS, llámense los factureros y los que emiten facturas y los proveedores, resulta ser que cuando encuentren alguna irregularidad van a de entrada cancelar sellos digitales, la autoridad. Y la empresa tendrá 5 días, únicamente 5 días, sin prórroga, es imposible que pueda haber prórroga, 5 días para poder acreditar la materialidad de las operaciones. Si en esos 5 días no acreditas, la autoridad tiene 20 días más para en todo caso resolver. Digamos que es una auditoría express para efectos específicos de empresas factureras, ¿no? Para estos temas de EFOS y de EDOS. Y entonces, ¿qué significa? Está relacionado porque si ustedes
revisan las modificaciones en ley aduanera y en reglas generales de comercio exterior, si nos vamos, por ejemplo, a las reglas en las empresas certificadas, todas invariablemente tienen que tener el cumplimiento constante de que no relacionarse con empresas ni del 69B ni del 49 bis. Pues ya tenemos 4 listas, ¿no? 69, Correcto. 69B, 69B bis y la nueva, 49 bis, que justo va relacionado con quien emita CFDIs falsos. Es La autoridad correcto. ahora sí tiene una definición, chéquense el 29A, en donde dice que un CFDI verdadero, vamos a interpretarlo en contrario sensu, es aquel que ampara una operación real, Correcto. verdadera, existente, un acto jurídico real. Entonces, ese impacto es bien importante también para efectos del padrón, porque ahora es una causal de suspensión del Es padrón correcto. si estás en ese listado. Ya no nada más hay que buscarnos en 3, sino en 4. Es causal de suspensión del padrón, causal de cancelación de certificación IVA y EPS. O sea, tiene varias aristas importantes también, incluso de la propia patente del agente aduanal, ¿no? Sí, por ejemplo, yo estoy enterado de los FDIs, sobre todo los exportadores. Hacen una factura, mandan la carga a la frontera, hacemos una exportación, hacen una importación a Estados Unidos y a los 2 meses o al mes, de 15 días, cancelan el CFDI. No sé si lo repongan o no, pero ahorita está el SAT ya monitoreando esa parte. Entonces, si ustedes exportan una mercancía, se realiza la operación ante la aduana y lo van a cancelar por modificarle cualquier situación, es bien importante, y es una recomendación que se los doy, tengan el extremo cuidado que al cancelar un CFDI, en el portal del SAT permite que si estoy cancelando un CFDI, lo relacione en el mismo nuevo CFDI con qué CFDI está vinculado para que tenga la trazabilidad. Porque si nomás cancelan y no hacen nada, aguas, ahí sí están cayendo en una situación que pudiera considerarse grave. Es correcto. Hoy las autoridades fiscales, aduaneras y de comercio exterior no nada más se van a fijar en que tengas la factura y en que tengas el pedimento. Hoy lo importante es que acredites la sustancia, que conozcas y que acredites esa materialidad, que tengas todos los elementos necesarios para corroborar que la operación es real. Relacionen CFDI cancelados siempre. Una vez que lo hagan la exportación, por favor, tengan extremo cuidado para que no tengan ustedes y no pierdan la trazabilidad, porque si no, solo lo van a considerar falso y se van a meter en un grave problema y de pasar, pues nos llevan de pasada. Y lo decías muy bien, Gina, ese tema de los FDIs falsos, incluso ya es hasta un tema penal. Así es. Entonces ahí, ojo. Sí, no, la realidad es que las autoridades incluso han empezado a integrar carpetas de investigación con la finalidad de ejecutar en su caso, entregar a la Fiscalía General de la República y que se actúe en consecuencia. Entonces creo que sí es muy importante no dejar de lado el hecho de que esta reforma está centrada en temas 100% de controles fiscales, aduaneros y de comercio exterior que pueden redundar en temas penales. Yo traigo por ahí unas recomendaciones, pero antes de pasar al tema de las recomendaciones, me gustaría, creo que no viene aquí, a lo mejor me pasé un poquito, regreso. Sí. Me gustaría mencionarles que la autoridad incluso ha manifestado, dando a conocer mejores prácticas y transparencia en cuanto a las operaciones, pues obviamente ya dio a conocer las reglas, ya dio a conocer procesos, incluso en el boletín que se está viendo ahorita, señalan incluso las autoridades datos para que hagan denuncias, tanto ustedes como los agentes aduanales. Sí. Entonces, aquí, ¿qué quiere decir? Que empresa que no quiera hacer las operaciones, que no quiera integrar debidamente los expedientes, el agente aduanal está obligado a informarle a la autoridad. Algo así como lo que tienen los contadores. Ellos tienen un esquema similar donde, oye, si tu cliente está haciendo cosas mal, tienes que ir a acusarlo. Así nosotros. De hecho, hay un artículo donde nos dice que estamos obligados a reportarle a la autoridad. Así es. Es correcto. Entonces, sí, no es que estemos en graves problemas, insisto, o sea, este tema del cumplimiento ya lo deberíamos haber pasado hace mucho tiempo, porque ahorita
reitero, criterios ESG es lo de hoy, pero parece que en aduanas apenas estamos haciendo revisión del compliance, Apenas. ¿no? Y eso porque empieza ya con la obligación, con la observancia del cumplimiento de ley aduanera. Entonces, aquí encontrarán ustedes unas láminas con lo mínimo indispensable que debe tener, primero, el expediente electrónico de operación aduanera, las operaciones virtuales como mínimo, que aquí voy a hacer un paréntesis, no sé, aquí hay maquiladoras, ¿hay IMEX? Sí. Porque aquí es importante definir que hoy la ley obliga a que tanto la IMEX que transfiere y la que recibe cuenten con la documentación del expediente electrónico completo. Es decir, si de la A a la B, a la C, a la D, a la empresa hasta la Z. Hasta la salida. Todos, correcto. Todos tienen que tener la información completa del expediente, incluso corroborar el proceso productivo que se está llevando a cabo de una a otra. Entonces, proceso productivo, capacidad instalada, volúmenes de operación, o sea, ¿qué busca CFDIs de nómina. Correcto, los CFDIs. O sea, la realidad es que sí resulta ser información quizá exagerada. Poquito. Pero Yo es quiero lo llorar. que dice la ley. Es lo que dice la ley. Y luego nos vamos al tema de valor en aduanas, que efectivamente, como bien lo mencionó Brenda, Fer, hace un momento, no obstante, ya entró en vigor el tema relacionado con la manifestación de valor electrónica. No se ha hecho obligatorio su cumplimiento, sino hasta el próximo 1 de abril, de acuerdo con las reglas que se publicaron recientemente. Y entonces tenemos, como ya habíamos mencionado hace un momento, que las autoridades van a empezar a gestar un esquema de gestión de riesgos en materia de valoración aduanera. Y para eso requieren no solo la manifestación de valor electrónica, sino los documentos adjuntos, los mínimos indispensables que están viendo ustedes aquí, que tienen que ver, que están relacionadas en el 81 del reglamento de ley aduanera y que no habían sido exigibles por la autoridad y que ahora son exigibles incluso de transmisión de información para las autoridades, de transmisión de documentación. Ahora, ¿qué pasa con estos datos? Si nosotros no entregamos los documentos, somos materia de warnings por parte de la autoridad, en donde la autoridad va a decir, pues vamos a hacer una revisión a esta empresa que no me presentó nada. Nuestros expedientes, en nuestras facturas y en nuestro sistema tienen toda esta información. Se las transmitimos, nomás es cuestión de controlar el archivo, debe llevar un estricto control para cualquier tipo de auditorías. Es totalmente correcto. Creo que aquí debemos enfocarnos mucho en invertirle a la tecnología, Al en control. apoyarnos en la tecnología existente por parte de sus empresas, de sus agentes aduanales, porque sí o sí hoy el tema es cumplimiento. O sea, tenemos que hacer un diagnóstico integral inmediato de cómo están nuestras operaciones, lo mínimo indispensable, a lo mejor identificar las 10 fracciones arancelarias que más operaciones hacemos y empezar a hacer esa revisión de expedientes de esas fracciones, sobre todo, ¿no? ¿Qué va a hacer la autoridad? Va a empezar a identificar patrones que tienen que ver con precios de transferencias, con regalías, con esquemas en donde nosotros tengamos un valor completamente irrisorio. Correcto. ¿No? En donde haya subvaluación sobre todo. En temas en que no coincide con datos en impuestos internos, en ISR. Entonces, sí se viene complejo para las empresas que no tenemos orden, porque creo que esto es poner orden en cuanto a la parte de gobierno corporativo de las empresas, ¿no? Correcto. Hoy se llama expediente electrónico. Lo que va a estar ahorita buscando la autoridad a todos ustedes y a nosotros es el expediente electrónico. Y el expediente electrónico es lo que les mandamos. Y ahorita que señaló muy bien Gina, toda esa información siempre tenemos que tenerlo bajo un archivo electrónico documentado con todas las digitalizaciones, firmas electrónicas que también se las proporcionamos, de los del archivo de validación, de digitalización, todas esas firmas electrónicas que hacemos nosotros en las operaciones van también en nuestros expedientes electrónicos. Yo creo que a manera de conclusión, me parece que lo importante primero es sensibilizarnos, hacer una reflexión interna
de los conceptos que tenemos en la operación diaria de la empresa. Por supuesto, el expediente electrónico, hacer este diagnóstico, también tener un área de cumplimiento, y yo creo que el nivel en la que estamos, por las consecuencias que puede generarse, me parece que esta área de cumplimiento debe depender sí o sí del Consejo de Administración. O sea, no puede estar ligada a ver, como en antaño siempre el área de comercio exterior hasta el fondo y no le hacían caso porque quien manda es el área de compras o el área de finanzas. O sea, hoy tienen que hablarse las áreas, interrelacionarse completamente y tener su área de cumplimiento que defina forzosamente los puntos mínimos indispensables. Y una acción más a hacer, empezar a generar auditorías preventivas constantes, hacer este ejercicio de revisar. Y lo que yo les decía, a mí me parece que un tip importante es, si no les han hecho una auditoría, qué bueno, pero gestar en los casos, en tener nuestro papel de trabajo, como es cuando se hace una auditoría, cuando nos implementan una auditoría, ejerce facultades de comprobación la autoridad, tener el papel de trabajo con los documentos mínimos indispensables y básicamente el expediente electrónico de comercio exterior. No hay más. Fíjate, Gina, nosotros en Casa Aduana tenemos el gerente de compliance fiscal y el gerente de compliance de comercio exterior. ¿Por qué? Porque tenemos que cubrir las dos áreas y todo tiene que estar ligado a esa parte. Y así todas las empresas, yo creo que ya debemos empezar a pensar en tener el gerente de compliance aduanero para todos, de veras. Es una inversión que les va a ayudar a ustedes a largo plazo a tener la tranquilidad y la seguridad para respaldar cualquier tipo de auditorías que le pueda caer el SAT o AGACE o quien sea. Sí, es correcto. Y bueno, no sé si haya algún comentario adicional. Me parece por ahí traía una lámina, pero creo que no a lo mejor mandé otra presentación que no era, porque la realidad es que yo quería mostrarles como los mínimos indispensables de los warnings que hoy gesta la autoridad, la AGACE, para efectos de empezar a hacer revisiones sobre todo de fiscalización profunda. Si gustas nos la compartes y Sí, se las lo hacemos llegar a todos mandamos, para que lo tengan. Y me gustaría dar pauta a dos preguntas como por tema de tiempo. Ustedes saben que todavía tenemos otros paneles, pero adelante por favor con el maestro Kim. Gracias, muy buenos días. Francisco Kim de Fábrica Jamón La Corona. Respecto al expediente, lo que nos están hablando de la normatividad del expediente que debe contar el agente aduanal. La autoridad, los canales que hay establecidos de comunicación con la autoridad están escuchando la voz, agentes aduanales, usuarios, de la retroalimentación que podríamos tener sobre ciertos requerimientos que vienen en el expediente. Por ejemplo, cuando se piden fotografías de todos los equipos, o sea, no puede, o sea, hay veces que son cientos de miles de equipos de una empresa. No hay lugar para poner todas esas fotografías, incluso de computadoras, o sea, todo el equipo que se usa para realizar la operación de fabricación y gestión administrativa. Entonces, como que habría que tener un acercamiento para sensibilizarlos de hasta dónde es el alcance de lo que ellos realmente requieren, ¿no? A lo mejor no están requiriendo tanto, pero en sí la norma viene tan amplia que no sabemos qué es lo que quieren. Entonces, a lo mejor podríamos verlo con ellos. Y la segunda pregunta, aprovechando, es ¿dónde ese sistema tan robusto que tenía la autoridad para el manejo de datos, en donde recuerdo que hacían mucho minería de datos, inteligencia de datos, y ahora la inteligencia artificial, ¿no podrá ser más eficiente que esto de las visitas? O sea, ya iban muy adelantado con eso y tenían una mayor cobertura con este tipo de uso de la tecnología que hacerlo, pues digamos, presencialmente o por empresa, ¿no? Entonces, no sé, ustedes están cercanos a la autoridad, si existe. Fernando hablaba de que hay un lugar donde están todos los datos de todo el mundo. Entonces, imagínate gestionar esos datos de ahí determinas con minería de datos o con inteligencia, pues quién anda mal, ¿no? Entonces, esas son las dos. Es que de hecho, derivado de esa minería de datos y de esa información con la que cuenta el SAT,
ejercen esa vigilancia profunda. O sea, no hacen una revisión a todos. O sea, puntualmente hacen esa revisión eficaz y eficiente a los puntos torales hacia las empresas que quieren revisar. Miren, cuando hace una auditoría la AGACE, ya sabe a quién va y qué va a revisar. Ellos O sea, no hacen corren sus procesos internos, los queries que le llaman, queries, entonces ellos Incoterms, a ver quién anda mal en Incoterms, quién anda mal en IVA, quién anda mal en esto. Entonces, cuando hay ellos hacen sus sistemas internos en AGACE y luego, si se enfocan en un punto, analizan a todas las empresas, seleccionan y ya va dirigida, o sea, totalmente a la que pudiera tener una falla o que una inconsistencia. Sí, por supuesto. De hecho, es precisamente de esa minería de datos y de ese robot que tiene interno el SAT, hacen ese cruce de información y de ahí empiezan a hacer esta fiscalización profunda. Gracias, Gina. Hay una segunda pregunta. Por favor, aquí si me ayudan con el micrófono. La primera, es que ahora la ley aduanera obliga que los agentes aduanales comprobemos que tengan la infraestructura de acuerdo a la operación que está manejando en realidad. Entonces, yo hablo con Francisco, pues ni modo que te tome inventario ni que te tome fotografías de toda la línea. Entonces yo diría, pues mándame una presentación de la empresa donde esté toda la existencia personal y todo ese tipo de cosas, o sea, que es real. No es una empresa ficticia, fantasma ni nada, vaya. Porque hasta dónde, lo que dice Francisco, ¿hasta dónde quiere llegar el saquete que le proporcionemos? Esa es la pregunta de Francisco. Sí, desde luego lo que quiere la autoridad es saber que la empresa existe y para ello busca que el agente aduanal se cerciore que la empresa existe. Si se fijan en la regla 142 se habla de dos cartas bajo protesta de decir verdad. Una del agente aduanal en la que manifiesta bajo protesta de decir verdad que se cercioró que la empresa cumple a cabalidad con todos los requisitos, que es una empresa existente, que no es empresa fantasma, que tiene la capacidad instalada, que es congruente y coherente con su operación, y también que la empresa presente este documento en la que acredite que no se encuentra en estos listados que mencionaba hace rato Bren, de los 49B, 49B, 49 bis, o 69B, 69 último también. párrafo, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Tienes toda la razón. Es excesivo lo que están pidiendo. Puede ser excesivo. Lo que busca la autoridad es, yo hablaría de una muestra representativa. Sin embargo, yo no soy la autoridad. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Buscando sensibilizarles. Hemos presentado documentos a la autoridad señalándoles que a veces puede ser complicadísimo hacer la presentación de todas esas máquinas a que tú te refieres. Es más, incluso en tratándose piden los comprobantes de pago de los trabajadores. CFDI de nómina. El CFDI de nómina. En el CFDI de nómina viene información súper delicada de todos. Yo quiero hacer un comercial. La asociación que dirige Gina es bien tomada por la ANAM, por el SAT, por todas las áreas. La escuchan y hace propuestas que ayudan a los beneficios del comercio exterior. Gina, te felicitamos y te agradecemos porque sabemos cómo piensas y la persona que eres y tu asociación, la fortaleza que tiene. Gracias. Muchísimas gracias, Fer. De hecho, nosotros por parte de la asociación nos acercamos con la AGACE y le planteamos eso que tú acabas de decir, que es demasiada información. Incluso este tema del CFDI de nómina de los trabajadores, en donde tienes que entregarla no mes con mes, o sea, por cada operación. Y que resulta ser información sensible. O sea, que yo no sé si el trabajador los activos conoce que se va a entregar esa información. O sea, la verdad es que información de terceros, que puede ser delicado. Y los activos de las empresas y la propiedad de la empresa, pues ¿cómo? Son cosas muy confidenciales que no lo van a soltar. O simplemente, Fer, los contratos, que en donde vienen incluso algunos datos pues de secreto industrial de las empresas, que puede ser complejo. Yo en este entendido y lo que hemos escuchado de las autoridades es, bueno, cuando suban esa información, si ustedes consideran, porque obviamente la va a tener que tener el agente aduanal,
testen la información que no sea, que es sensible para ustedes, pero que no tenga que ver con datos relacionados con el valor de las mercancías, porque lo que nos interesa es el valor. Y entonces, en ese entendido y atendiendo ese concepto o criterio que está teniendo la autoridad, muy seguramente caerá en lo mismo que estamos platicando. No quieren toda la información, sino quieren la muestra representativa que acredite que efectivamente existe en la empresa, que acredite que efectivamente se lleva a cabo la operación con esa congruencia, o sea, que hay ese volumen de operaciones. O sea, estamos hablando, por ejemplo, no sé, en un parque industrial y una empresa tiene una autorizada, es una IMEX, que tiene volúmenes de operaciones por más de $5 millones al mes, pero resulta que tiene un espacio de 700 metros cuadrados, pues no es congruente con la operación. Entonces el propio agente aduanal se puede percatar de ello y entonces volvemos al punto que viene en este boletín, que el agente aduanal tiene la obligación de denunciar. Correcto. ¿No? Gracias, Gina. Sí, gracias, Gina. La segunda pregunta, adelante. Si me ayudan con el micrófono, gracias. Gracias. Dolores Cruz, ya nos conocemos, pero Así es. tengo duda con respecto a los temas de la NOM 003 que respecta al etiquetado. Esa parte, digamos, de parte de Casa Aduana, ¿hay alguna ventanilla única que nos recomienden o que también tengamos que auditarlos o que nos recomiendan en ese sentido para… ¿A qué norma te refieres, perdona? Pues al ¿A cualquier norma? etiquetado de la 003, si se tiene algo y sobre todo pues para el cumplimiento también con los certificadores estos de las uvas, de las ventanillas únicas. Ok, No sé si nos hay adelantamos un poquito ahí con el tema, pero qué bueno que lo perdón. tocas, no te preocupes. Creo que aquí gran parte de las mercancías pueden estar sujetas a una norma de etiquetado como la NOM 050, conocida por todos. Uno de los principales cambios con motivo de la reforma es que a partir del 1 de enero el incumplimiento de una norma de etiquetado es causal de embargo precautorio, ya no de retención. Y Y las multas. la multa. Antes la multa era del 2 al 10%, pagabas la multa en aduana, me voy, etiqueto en mi casa. tengo un ¿Era mes. retención? Era retención y ahora la multa es del 250 al 300%. Y embargo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dentro de las opciones, Dolores, obviamente puede ser, sí, ya cumplir con el etiquetado de origen, tienes que apoyarte de tus proveedores, hacer previos en origen, contratar estas empresas que justo se dedican a verificar este tema de cumplimiento o bien contratar a una unidad verificadora. Nosotros tenemos algunas alianzas con algunos organismos. También la autoridad tiene un catálogo, la Secretaría de Economía, tú indicas la norma y te despliega cuáles son los organismos, en donde obviamente ellos también guardan una responsabilidad e incluso he sabido por algunos de ustedes que ahora las uvas no solo te dan tu solicitud de servicio, sino te dicen, ¿sabes qué? Ya no te lleves a etiquetar a tu planta. Etiquetas aquí conmigo, me cercioro que etiquetas y te la llevas. ¿Por qué? Porque ellos también guardan responsabilidad. ¿Eso puede pasar? Sí. Creo que en conclusión, lo más importante es entender que estamos obligados a elevar el cumplimiento. O sea, eso es sí o sí. No hay manera no hay escapatoria. No hay escapatoria a no entregar información ni a la agente aduanal ni a no conservar el expediente electrónico de comercio exterior. O sea, estamos obligados a elevar el cumplimiento, el nivel de cumplimiento de nuestras operaciones aduaneras. Muchas gracias. Gracias. Pues Gina, agradecerte el que hayas estado con nosotros y sí, un fuerte aplauso para Gina. Muchas gracias. Y